bienvenidos, muchísimas gracias. Hola Perú, estamos en nuestro consultorio ginecológico. Preguntas que estoy seguro usted, mamá, alguna vez se ha hecho o está por hacerse. A usted, hija, ¿qué le falta preguntarle a su mamá? Bueno, hoy día nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Janet Marchena, en el consultorio de ginecología. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Doctora, el tema que vamos a abordar el día de hoy, de verdad, yo lo he escuchado. Nosotros somos 3 hermanos hombres, no hemos tenido, la única mujer que había en la casa era mi mamá. Entonces ella, la más engreída de todas maneras, pero también era la menos comprendida quizás, ¿de acuerdo? Pero viendo ahora a mis hermanos, a mi familia, que generalmente están saliendo mujeres ahora, sí he estado viendo lo complejo que puede llegar a ser si es que no se aborda a tiempo, en conversación, mamá con hija, el tema de la primera menstruación. Puede ocasionar miedo, puede ocasionar hasta terror, le diría yo, puede ocasionar burlas de las compañeras, puede ocasionar bullying, puede ocasionar un montón de efectos si es que uno no ha ido preparando este momento. Y eso se hace en la casa. Exacto. De preferencia. De preferencia en la casa, y si no se puede abordar de forma adecuada en casa, busquen la ayuda de un ginecólogo. Para eso existen los infantoginecólogos también, que están dedicados netamente a la ginecología infantil y que les pueden dar algunas pautas. También puede ser que la mamá le pida a la hija que la acompañe a una cita para ella y en el camino se aborde también un poco el tema, de tal manera que la niña sepa que esto es algo natural, que esto es algo que a todas las mujeres les va a venir y que no lo tome, como tú bien decías, como una cuestión de miedo, como una cuestión de vergüenza, porque estaba muy ligado antiguamente a eso de la regla. En la antigüedad incluso a las mujeres las ponían en la oscuridad mientras menstruaban porque estaban impuras. Entonces esto vamos a tener que nosotros ir cambiando estos paradigmas para que la menstruación sea percibida como algo completamente natural. Muchas veces las mamás en la consulta nos preguntan también a qué momento es el mejor momento para empezar a hablar con mi hija. Y la idea es, antes de venir la regla, 2 años antes vienen 2 cosas que uno las identifica. Ajá. La primera es la telarquia, o sea, la aparición del botón mamario. La niña empieza a tener detrás del pezón como una bolita, como una lentejita. Eso indica que el próximo año va a venir la pubarquia, o sea, la aparición del vello del pubis. Y el siguiente año va a venir la menarquia, o sea, la primera menstruación. Entonces, si tú, mami, ya viste que tu hija está teniendo la aparición del botón mamario, es el momento en que empieces a hablar con ella con la naturalidad de lo que va a venir en el futuro, para que no la tome por sorpresa, porque no hay nada más terrible para una niña que de pronto se levanta a los 9 años y ve que hay sangre en su cama. Entonces, eso va a consistir en algo que puede llevarla a tener algunos prejuicios, traumas, etcétera, con respecto a su femineidad, a su forma de reproducirse. Doctora, yo he visto las 2 formas de tomarlo, mire. Por un lado he visto el miedo y por otro lado he visto el festejo. Exacto. Porque así por lo pronto se celebra, digamos, el día en que una niña se hace mujer, entre comillas, pero eso se hace en la sierra o se hace en otras zonas y se ha tomado, se ha adquirido para darle también la naturalidad y que no le dé temor. Exacto. Porque podemos celebrar la fertilidad de esa persona, que en algún momento a futuro va a poder concebir niños, va a poder llevar adelante una vida de familia. Entonces podemos darle esa connotación y hay que decirle a la niña y hay que advertirle también que a partir de ese momento ya es fértil y por lo tanto, si tuviera algún tipo de acercamiento o encuentro íntimo, va a llevar adelante un embarazo. Entonces, eso es algo también que debemos nosotros insistir. Insistir con los cuidados, insistir con que ya empiece una vida reproductiva, insistir también en que debe ser tomado como una forma de lo más natural, hasta el punto de que existe en el mundo un día que es el 31 de mayo, que es el día de la higiene menstrual. La higiene menstrual que indica
que vamos a tratar de hacer que todas las mujeres puedan tener las condiciones necesarias para que puedan llevar adelante una adecuada higiene durante esos días, para poder cambiarse una toalla higiénica, para poder utilizar cualquier elemento que pueda ella usar para poder llevar adelante sus actividades normales durante estos días también. ¿Le parece necesario, le parece importante que una niña acuda al ginecólogo en su primera menstruación? No es importante, no es indispensable, pero si hay muchas dudas, ahí sí. Pero sí es importante ir observando cuáles son las características de la regla. La regla debe durar mínimo 2 días, máximo 7 días. Enseñarle a la niña que puede venir primero marrón, después rojo, después nuevamente marrón. Enseñarle a la niña también que pueden venir pequeños coágulos, mientras sean pequeños, que sean del tamaño de una moneda pequeña, no hay ningún problema. Enseñarle también cada cuánto tiempo debe cambiarse cualquier elemento que utilice. Por ejemplo, una toalla higiénica cada 4 horas. Por ejemplo, de repente si va a utilizar un tampón, puede ser cada 4 o 6 horas. Todas son cosas, y también ahora hay algunas cosas súper interesantes, como por ejemplo las truzas menstruales. Ya no tengo que ponerme toalla, me pongo simplemente esa truza especial, que son lavables, que son reutilizables, y puedo llevar adelante de repente un mayor tiempo. Puedo llevar adelante también el uso de las copas menstruales. En fin, son varias las opciones que las mujeres tienen ahora para poder tener higiene en esos días. Doctora, a la hora que habló de tampón, yo he escuchado la premisa que dice que eso te puede hacer perder la virginidad. No, porque es un elemento súper pequeño y hay muy pequeñitos con los cuales puede una niña empezar también a hacer este cuidado menstrual. Y ojo, que lo que sí he visto también es retención de tampón, que es tremendo y puede producir una cosa súper seria, ¿no? El síndrome de shock tóxico. Entonces, de repente, si todavía no estás tan habituada con esto, mejor retrasa el uso para cuando ya tengas un poquito más de disciplina, más adultez. Exacto, ¿no? un poquito más de madurez para poder saber en qué momento lo pongo, en qué momento lo retiro, no retirarlo en forma brusca porque me voy a quedar con el hilito en la mano. Entonces, todas son cosas que poco a poco la mamá le debe ir enseñando y que le debe ir hablando desde su experiencia personal. Si es que ella no la tuvo, de repente hay que leer, hay que consultar con el ginecólogo y decirle qué cosa es lo que puede haber. Que sí puede haber un poquito de dolor, que sí puede haber un poquito de hinchazón en el vientre, que sí ella se puede sentir de repente un poco más decaída en esos días, que por qué le duele el busto antes de. Entonces son todas esas cosas que debe una mamá conversar por lo menos un par de años antes, cuando ya empezó. Y así se va normalizando el tema, pues, porque ya se espera, ya se vino, sí, es algo que también es recontra importante. Como para terminar y cerrar este ciclo, cuando a mí me ha parecido genial que la niña acompañe una vez a la mamá, porque ahí se, entre comillas, matan 2 pájaros de un tiro. Así es. Porque aprovechas esa entrevista y le enseñas la normalidad y además hacer la prevención que debe hacer su mamá. Y luego lo hará ella. Exactamente. A mí me ha parecido eso espectacular, porque es un buen momento de tener ayuda para una explicación que te la pueden dar muy científicamente y además muy real, basada en evidencia y no en chismes. Y lo ideal es que esta consulta, por ejemplo, sea cuando ya, como decíamos, empezaron estos pequeños indicios, aparición del botón mamario. Recordar que la regla normalmente debe venir a partir de los 9 años. Antes de los 9 años no es bueno porque se detiene el crecimiento, la niña va a quedar con una estatura menor. Entonces, y si hasta los 16 años no hay una regla, una primera consulta con el ginecólogo. Si hasta los 16 años no hubo ninguna regla, una primera consulta, que puede ser normal, miramos las hormonas y esperamos hasta los 18 para intervenir si es que hasta ese momento no ha habido una menstruación. Perfecto, clarísimo, amigos, de eso se trata. Estamos haciendo un poquito de educación a distancia a través de la señal de TV Perú. Gracias por estar acá, gracias, doctora Marchena. Regresamos enseguida. En la sierra tenemos nuestra quinoa, ¿no? Que también es muy importante sumar a todo ello. La mayoría de granos andinos, ¿no es cierto? Cañigua, mayua, ¿no? Entonces, que son importantes. Tenemos otro de los nutrientes claves como es la vitamina B12, ¿no? Que el complejo B2, ¿no? Entonces, importantísimo para la producción de los glóbulos rojos
que nos va a ayudar a evitar el tema de la anemia. Y también hemos hablado, creo, en el anterior programa del calcio, que es muy importante poder introducir alimentos ricos en calcio, ¿no? Entonces, para poder evitar otro problema que se da con frecuencia, como es el tema de la osteoporosis, ¿no? Entonces, tener el consumo adecuado de estos nutrientes va a ayudar a tener una buena nutrición. Y no me olvido de la vitamina D, que es esencial para poder fijar justamente este calcio, ¿no? Entonces, son nutrientes básicos que no deben faltar dentro de la alimentación. La próstata es una glándula, ¿ya? Esta glándula que se encuentra aquí, se encuentra debajo de la vejiga. Esta opción, este agujerito que ven acá, es la vejiga. La próstata justo está por debajo y la orina pasa por el medio de la próstata hacia la uretra y hacia afuera. ¿Qué pasa? Esta es una próstata de tamaño normal. Una próstata de tamaño normal va entre menos de 20 gramos. Una cosa pequeñita como una nuez. Pero ¿qué pasa? Con el pasar de los años, la mayoría de varones, alrededor de, por ejemplo, los 50, 60 años, la próstata tiende a crecer. Se vuelve cada vez más grande, se llama hiperplasia benigna de próstata. Y genera un problema de obstrucción. No sale muy bien la orina y el paciente ya empieza a tener problemas o síntomas. Y se acumula orina en la vejiga. Esto daña la vejiga. La retención urinaria daña la vejiga y el paciente tiene que solucionarlo. Y hay varios métodos de tratamiento que se pueden usar. De acuerdo. Doctor, ¿para qué sirve la próstata? Es una glándula, muy bien. Correcto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? La próstata produce un líquido que se llama líquido prostático. El líquido prostático se acumula con el líquido seminal y forman parte del semen. Es una glándula que se encuentra relacionada a la actividad sexual. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola a todo el Perú y gracias por estar con nosotros a partir de las 2 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Estamos en nuestro consultorio nutricional. Nos acompaña la doctora Youmi Paz. Muchísimas gracias para hablarnos de la nutrición en el adulto mayor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hace poco estuvimos hablando que las personas comienzan a ganar energía durante cierta etapa de la vida. Y en cierta etapa de la vida, a la cual ya llegué hace hace un mes más o menos, al ponerle un número de 60 años, la verdad es que comienza una especie de declive en nuestra estructura, ya sea de los huesos o algo que se llama sarcopenia, que viene a ser pérdida progresiva de la proteína y de la masa muscular. Esto sucede a partir de cierta edad de todas maneras nos va a pasar, lo que quiero decir. Pero va a depender de nosotros el hecho de tener una buena base nutricional para que esta etapa de pérdida sea mucho más llevadera y más sencilla. Bienvenida, Youmi. No, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Lograr una alimentación balanceada es importante. Introducir todos los grupos de alimentos es básico, ¿no? Recordemos que todo alimento tiene una función específica en nuestro cuerpo. Tenemos alimentos que nos van a ayudar a regular nuestro organismo. Aquí estamos hablando de las frutas, de las verduras. Tenemos otros alimentos que van a ayudar a formar nuestros tejidos, que justamente es esa carga proteica. Exacto, ¿no? Necesitamos proteínas de buena calidad, como el huevo, la leche, el queso, el yogur. También necesitamos, aparte de proteínas, aparte de alimentos reguladores, necesitamos también aquellos alimentos que me van a ayudar a darnos energía, ¿no? Entonces, estamos hablando de los carbohidratos, de los cereales, que está compuesto los carbohidratos de cereales y de tubérculos, ¿no? Cuando hablo de cereales, hablo del arroz, ¿no? Entonces estamos hablando del maíz. Claro, ¿no? Entonces que se necesita menestras que es muy importante también por el aporte no solo de carbohidratos, sino que si tú lo mezclas, la lenteja con el arroz, hacemos una proteína de buena calidad, ¿no? Entonces no se asusten si no tienen de repente carne, comiendo
una menestra con el arroz, estamos formando una proteína de Muy buena absorción y calidad. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo una alimentación base, donde tenemos alimentos que nos van a ayudar a poder ir formando, a ir protegiendo nuestro organismo, vamos a tener de repente una vejez saludable, ¿no? Entonces, no olvidemos introducir ya, a la etapa del adulto mayor, introducir alimentos claves, yo diría, ¿no? Nutrientes claves. Okay, ese es el consejo. Así es. Dentro de esos nutrientes claves tenemos proteínas, porque justamente tú hablaste, ¿no?, de un tema que es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, ¿no? Entonces necesitamos proteínas que nos ayuden a poder justamente tener esa fuerza necesaria para poder caminar y hacer las actividades que nosotros hacíamos de jóvenes. No obviamente tanto, pero sí poderlo tener de repente de mejor calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de proteínas, vuelvo a repetir, como el huevo, la leche, el queso, el yogur, que son proteínas que tienen alta calidad, ¿no? También en la sierra tenemos nuestra quinoa, ¿no?, que también es muy importante sumar a todo ello. La mayoría de granos andinos, ¿no es cierto? Cañigua, mayua, ¿no? Entonces, que son importantes. Tenemos otro de los nutrientes claves, como es la vitamina B12, ¿no?, que es el complejo B2, ¿no? Entonces, importantísimo para la producción de los glóbulos rojos, que nos va a ayudar a evitar el tema de la anemia. Y también hemos hablado, creo, en el anterior programa del calcio, que es muy importante poder introducir alimentos ricos en calcio, ¿no? Entonces, para poder evitar otro problema que se da con frecuencia, como es el tema de la osteoporosis, ¿no? Entonces, tener el consumo adecuado de estos nutrientes va a ayudar a tener una buena nutrición. Y no me olvido de la vitamina D, que es esencial para poder fijar justamente este calcio, ¿no? Entonces, son nutrientes básicos que no deben faltar dentro de la alimentación de un adulto mayor. Y otra cosa importante, Tomás, es la forma de preparar. A veces nos olvidamos claro, si tenemos una adecuada salud bucal, ¿no? Y eso es un tema increíble, porque de verdad la nutrición empieza por la boca. Totalmente. Y es así. Y además, lo que decíamos, la salud bucal, la salud dental, es un tema que además que está íntimamente relacionada con los lácteos y con el calcio. ¿No es cierto? Es un tema muy, muy importante que vamos a tocar, estoy seguro, pronto. Pero además, yo estaba hablando de otros nutrientes, porque así como uno va perdiendo hueso, el intestino también deja de ir absorbiendo, como bien has dicho, vitamina B o cosas, porque deja de absorber la misma cantidad. Pero cosa importantísima es, de adulto digo, comer a las horas. Sí. Orden en las comidas. Total. Es más fácil y es mejor comer 5 veces poquito que comer 2 veces al día y mal y un montón. Y el ejercicio y la actividad física. Totalmente de acuerdo con ello. Recordemos que en el Perú, ¿no?, tenemos un porcentaje, más de un 20% de personas que tienen en la etapa adulto mayor, llamémoslo así, que tienen problemas de bajo peso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso el tema de la consistencia en las preparaciones, la hora de comer, fraccionar bien los alimentos. Y también tenemos el lado opuesto, porque cuando ya empezamos a tener más años, nuestro metabolismo disminuye y aumenta la obesidad. Exactamente. Entonces, nosotros debemos tratar de bajar el consumo de los alimentos, aumentar más el tema de la actividad física, tratar de caminar más para poder tener un adecuado estado nutricional, ¿no? Entonces, y el comer despacio, como tú bien dijiste. Eso. Ahora la gente come a la volada, ni siquiera tiene tiempo de hacer la digestión. Así. Y ese es un tema que tiene que ver justamente en una etapa en la que el cuerpo necesita procesar adecuadamente los alimentos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Recordemos pues que la digestión empieza desde la boca, ¿no? Entonces nosotros tenemos una enzima que es la tialina, que justamente empieza a empapar aquellos alimentos que son ricos en almidón. En almidón, romper los carbohidratos, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces, y ahí es donde justamente se inicia una adecuada alimentación, un adecuado proceso digestivo, ¿no? Perfecto. La verdad es que una de las mejores formas... Hay cierta
duda que hablan las personas, que de mayor uno no debe tomar leche. Por favor, desmiéntenos. Definitivamente la leche debe ser consumida en todas las etapas de vida, ¿no? Entonces recordemos que entre los 30 y los 40 años ya la absorción del calcio empieza como una disminución, se da la pérdida, ¿no? del calcio que nosotros hemos tenido de reserva. Entonces, por ello es mucho más importante consumir lácteos a partir de los 40 años, ¿no? Eso es algo que la gente dice, no, a mí que la leche no es que la leche caiga mal, es que no la está tomando bien. Hay varias formas y además estamos hablando de otros tipos de lácteos. El yogur, por ejemplo, no tiene por qué caer mal a nadie, ¿no es cierto? Sí, a veces podemos pensar que es por la lactosa, ¿no? Entonces, si nosotros queremos seguir tomando la leche de siempre, podemos fraccionarla en tomas pequeñas y por varias veces. Si no, tenemos también en el mercado una leche sin lactosa, si eres intolerante a la lactosa. ¿No? Exacto, si eres intolerante a la lactosa, que también una alternativa nutricional, que es importante para aquellas personas que son adultos y tienen cierto malestar, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias alternativas, como el yogur, el queso también, que en cantidad de lactosa es mínima. Y científicamente está comprobado que hasta un intolerante a la lactosa puede consumir medio vaso de leche entera. Perfecto. Así que vamos a aprovechar. Claro que Yo sí. no soy intolerante a la lactosa, al contrario, me gusta muchísimo. Muchas gracias a ustedes, amigos. No deje de consumir productos lácteos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Regresamos con más de nuestro programa. La próstata es una glándula, ¿ya? Esta glándula que se encuentra aquí, se encuentra debajo de la vejiga. Esta opción, este agujerito que ven acá, es la vejiga. La próstata justo está por debajo y la orina pasa por el medio de la próstata hacia la uretra y hacia afuera. ¿Qué pasa? Esta es una próstata de tamaño normal. Una próstata de tamaño normal va entre menos de 20 gramos, una cosa pequeñita como una nuez. Pero ¿qué pasa? Con el pasar de los años, la mayoría de varones, alrededor de por encima de los 50, 60 años, la próstata tiende a crecer. Se vuelve cada vez más grande, se llama hiperplasia benigna de próstata. Y genera un problema de obstrucción. No sale muy bien la orina y el paciente ya empieza a tener problemas o síntomas. Y se acumula orina en la vejiga. Esto daña la vejiga. La retención urinaria daña la vejiga y el paciente tiene que solucionarlo. Y hay varios métodos de tratamiento que se pueden usar. De acuerdo. Doctor, ¿para qué sirve la próstata? Es una glándula. Muy bien. Correcto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? La próstata produce un líquido que se llama líquido prostático. El líquido prostático se acumula con el líquido seminal y forman parte del semen. Es una glándula que se encuentra relacionada a la actividad sexual. Miren ustedes, por ejemplo, tenemos acá esta plantita que no le hace bien, se regó en la mañana para que no ensucie el piso, se pone y acá es donde usted puede tener estos huevecillos, ¿ya? Que vienen a ser básicamente los huevitos de los cuales pueden nacer este zancudo transmisor de la enfermedad. No es que el zancudo enferme, este zancudo, doctor, ya le picó a alguien que tiene dengue, ¿no es cierto? La gente cree que porque ya hay un zancudo, ese zancudo ya nace con el dengue. No, el zancudo adquiere el dengue picando a una persona que está enferma. Obviamente. Y obviamente ya por todo el resto de su vida el zancudo va a pasar y va a transmitir la enfermedad. Y es cierto porque incluso en este momento hemos pasado un primer semestre del año complicado, donde probablemente los zancudos han colocado los huevecillos por todos lados. Entramos en una época de frío y creemos ya se desapareció. No, los huevecillos están ahí, son resistentes. Solo están esperando un cambio de clima, para agua. Eclosionar, ¿no? Así se llama. Y eclosiona. Eclosiona. Se rompe el huevecillo y sale. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. Hola a todo el Perú. Este es nuestro consultorio urológico, consulta con el urólogo. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Pérez,
para hablar de un tema importantísimo. Gracias. Enfermedades prostáticas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar acá. No, gracias. Doctor, la verdad es que hay una gran diferencia entre lo que se suele hacer con la mujer a través de la solicitud de mamografía, Papa Nicolau y todo un screening que siempre se ha publicitado para que chequeos preventivos. Pero en los varones cuesta mucho trabajo. En los varones cuesta mucho trabajo porque le tienen miedo, principalmente. Consideran de que para verse, cuando van al urólogo, van a hacerse un tacto rectal, ¿no? El tacto rectal en sí es una recomendación, no es una obligación. No todos los pacientes, cuando van a consulta, se hacen un tacto rectal. Hablando acerca de enfermedades prostáticas, es la enfermedad más frecuente en el varón. Es la más frecuente y además es el cáncer más frecuente en el varón. No hablando de enfermedades, no Claro. solo eso, sino así como el cáncer de mama es en la mujer, el cáncer de próstata en el hombre. Es el más frecuente sin lugar a dudas. Correcto. Si uno habla acerca de enfermedades prostáticas, son tres generalmente. Hiperplasia, que es crecimiento, prostatitis, que es un proceso inflamatorio, y cáncer de próstata. Lo que pasa es de que, como la mayoría de tumores, el cáncer de próstata no tiene síntomas, no te da molestias a menos haya pasado mucho tiempo. En estadios avanzados es donde ya puedes ver algún síntoma, ¿no? De acuerdo. En cambio, la prostatitis y el adenoma de próstata sí dan síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas para que nuestros amigos estén atentos y saber que algo está pasando? Correcto. Cuando un paciente viene a consulta, siempre me menciona, tengo próstata, ¿no? Y uno, como médicos, decimos, bueno, Yo también. próstata, en sí, claro, próstata lo tenemos todos, ¿no? Hasta un bebito nace con próstata. La diferencia existe en los síntomas, que son llamados síntomas del tracto urinario inferior, ¿ya? Los síntomas del tracto urinario inferior se dividen en tres, generalmente: síntomas obstructivos, síntomas irritativos y síntomas sexuales. Dentro de los síntomas obstructivos, por ejemplo, que sienten que el chorro de orina es más débil, con menos presión, menos fuerza, pujan, orinan entrecortado. Síntomas irritativos, ardor, dolor, que se levantan varias veces en la noche para orinar, por ejemplo. Y dentro de los síntomas sexuales, problemas de erección o eyaculación rápida. Todo eso puede aparecer en un paciente que sufre de alguna enfermedad prostática. No todo, pero algunos matices. De acuerdo. Doctor, tenemos unas imágenes porque la próstata es difícil de explicar dónde queda. La verdad es difícil. Tan difícil que para acceder a ella y poderla tocar se requiere un tacto rectal. Pero nosotros sí somos partidarios acá que el chequeo preventivo incluye dos cosas principales y una accesoria: el tacto rectal, el PSA y una ecografía de vías urinarias. Correcto. O sea, y la verdad es que sí son asequibles, sí son relativamente baratas y son pruebas que no demoran casi nada, doctor. Y te van a ayudar a diagnosticar casi el 80% del problema. Quizás si después tú necesitas algo más, se podría pedir una resonancia, una cistoscopía, algún otro examen adicional. De acuerdo. Pero la verdad es que una cita con el urólogo es importante para descartar problemas, como bien dijo el doctor Pérez, que no dan síntomas hasta que ya está muy complicada la cosa. Y somos un país donde se detecta tardíamente el cáncer por falta de prevención. Correcto. Muy bien. Doctor, tenemos unas imágenes para ver, evaluar y que ustedes conozcan exactamente la localización de la próstata, para que vean que no es tan fácil tampoco. Uno no la palpa, pues, como puedes palpar un abdomen o algo así. Tienes que ser una vía especial. Nos levantamos, por favor. Adelante, Claro, doctor. gracias. Enfermedades prostáticas y vamos a evaluar acá. Perfecto. Doctor, Bien. tenemos una próstata relativamente normal. Explíquenos la localización, por favor. A ver, la próstata es una glándula, ¿ya? Esta glándula que se encuentra aquí, se encuentra debajo de la vejiga. Esta opción, este agujerito que ven acá, es la vejiga. La próstata justo está por debajo y la orina pasa por el medio de la próstata hacia la uretra y hacia afuera.
¿Qué pasa? Esta es una próstata de tamaño normal. Una próstata de tamaño normal va entre menos de 20 gramos. Una cosa pequeñita como una nuez. Pero ¿qué pasa? Con el pasar de los años, la mayoría de varones, alrededor de por encima de los 50, 60 años, la próstata tiende a crecer. Se vuelve cada vez más grande, esto se llama hiperplasia benigna de próstata. Y genera un problema de obstrucción. No sale muy bien la orina y el paciente ya empieza a tener problemas o síntomas. Y se acumula orina en la vejiga. Esto daña la vejiga. La retención urinaria daña la vejiga y el paciente tiene que solucionarlo. Y hay varios métodos de tratamiento que se pueden usar. De acuerdo. Doctor, ¿para qué sirve la próstata? Es una glándula, muy bien. Correcto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? La próstata produce un líquido que se llama líquido prostático. El líquido prostático se acumula con el líquido seminal y forman parte del semen. Es una glándula que se encuentra relacionada a la actividad sexual. Ok, perfecto. Incluso hay un paralelo entre la próstata y el útero femenino. Tienen el mismo origen embriológico, ¿no es cierto? Y eso a la larga están casi, si pudiéramos introducirlo en la cavidad, estarían casi en la localización donde podría estar el útero, ¿no es cierto? Así que ojo con eso. Amigos, esto es algo súper importante porque es como si viviéramos, vamos a decir, 80 años todos terminaríamos con problema de próstata. Sí, muy probablemente. A mayor edad también mayores probabilidades de que exista cáncer de próstata. Se dice que, por ejemplo, por encima de los 90, 100 años, el 90% de varones ya tiene cáncer de próstata. Y una de las maneras de verlo es justamente el examen de sangre y una evaluación con el urólogo. Y una evaluación, de acuerdo. Así que es un órgano, una glándula que tiende a deteriorarse, que tiende a crecer, que tiende a presionar incluso otras estructuras. Y la verdad es que no es nada agradable no poder orinar, porque esa es una de las cosas que son terribles en una emergencia. Usted ha trabajado muchísimos años en una emergencia y una retención urinaria, el hecho de tener la vejiga de este tamaño y no poder evacuar la orina es tremendo. Dolor, duele mucho, ¿no? Cuando hay ese caso, por ejemplo, que es una urgencia, porque si no puedes orinar tienes que ir a emergencia y hay que derivar la orina. Y para derivarla hay que colocarle una sonda, ¿no? Se coloca una sonda y el paciente puede orinar. Pero es importante en este caso siempre la prevención. Si tienes esos síntomas, hazte un chequeo prostático. Como bien lo mencionó usted, doctor, el chequeo prostático consiste en una ecografía, un examen de sangre y la evaluación con un urólogo especialista en el tema. Doctor, ¿cuál es la edad ideal para comenzar a hacer un chequeo anual urológico? La guía menciona que a partir de los 50 años deberían hacerse un chequeo prostático anual. Pero si tienes antecedentes familiares, es decir, quizás padre o abuelo con ya enfermedad prostática o cáncer, por debajo de los 45 años, ¿no? 45 años o menos inclusive. O menos inclusive. Sí. Y debería ser anual. Y debería ser anual. Debería ser anual. No quiere decir que solo los varones por encima de 40 años sufren de próstata. Hay jóvenes de 20, 30 años que tienen problemas. Es lo más frecuente para la prostatitis. Correcto. ¿No es cierto? Y además se divide casi en edades, ¿no? Las enfermedades más juveniles son las más inflamatorias. Doctor, ¿tiene que ver la actividad sexual con la inflamación de la próstata? Hay datos a favor y en contra. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué se dice? Es recomendable tener 21 eyaculaciones al mes porque se ha visto en algunos estudios que eso te puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata. Pero existe también el caso de algunos varones que si tienen, por ejemplo, muchas eyaculaciones al día, 3, 4, 5, todos los días, les va a generar un problema de prostatitis, más que nada por una causa neuromuscular, por un problema de contracción de piso pélvico, ¿no? Otra entidad. Luego, el número de parejas sexuales sí pone en mayor riesgo probablemente la posibilidad de tener una enfermedad prostática, ¿o no? Sí, si es que está asociado, por ejemplo, a enfermedad de transmisión sexual, también está asociada a la aparición de prostatitis infecciosa. Infecciosa, porque entonces, en principio, queridos amigos, la verdad es que la próstata tiene la gran fortuna de básicamente tener 3 enfermedades. Sí, lo más frecuente. Esas son básicamente 3 enfermedades, que son las que un varón tiene que descartar. Inflamación, prostatitis. Agrandamiento, adenoma prostático benigno. Y cáncer de próstata.
que a tiempo tiene curación, doctor. Esa es otra de las cosas. Tiene curación si es que se detecta a tiempo. Como muchos cánceres, Hablando del cáncer de próstata, el cáncer de próstata, por ejemplo, tiene una evolución muy lenta. Puede evolucionar en 10 años y recién a los 10 años vas a tener molestias. Si tú te haces un chequeo preventivo y encuentras un cáncer de próstata inicial, con una cirugía te puedes haber olvidado del problema. Para siempre. Te puedes haber olvidado del problema para siempre. Doctor, muchísimas gracias. Hemos hablado de un gracias. tema que tampoco solemos hablar en el programa. Gracias. Y la verdad es que ha sido muy instructivo, muy ilustrativo, especialmente para todos ustedes. Espero que hayan tomado nota y que tengan bien clara esta recomendación. Todo varón a partir de los 45, 50 años tiene que tener un chequeo urológico para la prevención de problemas prostáticos en general, sobre todo del cáncer de próstata. Muchas gracias al doctor Víctor Pérez. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa enseguida. Por favor, no se vaya. Regresamos. Gracias, doctor. Hola amigos de todo el Perú, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Además, porque considero importantísimo tomar conciencia de una enfermedad transmisible que se ha vuelto una epidemia, no centralizada como antes, sino se ha vuelto una epidemia nacional, está en todo el Perú. Hace muy poquito comentaba con nuestro invitado que mi hermano me llamó, él vive en la Ciudad de México, en una zona casi asociada a la serranía, donde hay frío, donde hay cambios bruscos de temperatura y donde antes no llegaba este mosquito. Bueno, resulta que él y su asistente están con dengue en este momento. Y eso nos abre las puertas a pensar claramente que hoy la situación ha cambiado, no solo en el Perú, sino en el mundo. Para hablar de la prevención del dengue, el día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Díaz Vélez, médico epidemiólogo de la Dirección General de Investigaciones y Estrategias en Salud Pública del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor Vélez. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por estar acá y porque aclararnos algo que de verdad creo interesantísimo y sumamente importante para nuestro futuro como salud e innovación. Muchas gracias y muy cierto lo que menciona, porque creemos, o mucho tiempo atrás creíamos que esta enfermedad, el dengue, era solamente de algunos lugares, o solamente el norte del Perú, o solamente la selva. Catacaos, ¿no? Y la selva, nadie más. Sin embargo, actualmente en el país vemos que está prácticamente en todas las regiones del país y en lugares donde no pensábamos que teníamos, porque antes pensábamos que eran solamente las zonas cercanas a la costa, sin embargo ahora vemos que en zonas incluso altoandinas que ya se van presentando. Impresionante, porque eso no nos enseñaron en la universidad, doctor. Es la verdad. O sea, Arequipa no tenía dengue y hoy tiene dengue. Arequipa, por ejemplo, Abancay, ciudades que últimamente ya tienen reportes de casos de dengue. Y eso es importante porque además el médico, el personal de salud en general, tiene que estar preparado para sospecharlo. Tiene que tenerla en la cabeza, el diagnóstico, ¿no es cierto? Exactamente, porque a veces creemos que una fiebre, lo más probable es una gripe. Sin embargo, hay que pensar en la epidemiología del lugar y saber que es probable que también estemos enfrentando a dengue u otras enfermedades que se transmiten también por otros vectores. Doctor, ¿a qué cree que se pueda deber esta expansión? Porque esta es una enfermedad que se transmite a través de un vector, que lo tenemos acá, es un zancudo mosquito, perdón, ¿no? Y antes probablemente ese zancudo no vivía en esas zonas y ahora vive, porque como todo, hasta las propias enfermedades, hasta el mismo COVID, se va adaptando a las condiciones, ¿no es cierto? Exactamente, tiene que ver primero con no solamente el cambio climático, porque las temperaturas ya no son las mismas en los lugares. Segundo, porque además hay mucho intercambio en la población. Vamos a ir, un vector puede ir en un bus, llegar y encuentra condiciones adecuadas para llevarse a cabo su reproducción, así que se va a quedar y se va a reproducir. Y además, cuando hablo de condiciones, estoy hablando que, por ejemplo, lugares en donde puede colocar los huevecillos.
Sabemos que tenemos un gran problema en el país, por ejemplo, para el agua potable. Mucha de la población junta agua, la eliminación de los residuos sólidos, que son lugares propicios para que una lluvia, un poco de agua está ahí y se puede colocar los huevecillos. Una pequeña tapita de una gaseosa puede ser un lugar propicio con un poco de agua para que coloquen los huevecillos y se pueda reproducir. Tiene que ver con saneamiento ambiental el tema, evidentemente. Y hay cosas especiales, como por ejemplo, me van a disculpar, pero normalmente es lindo tener plantitas ornamentales en la casa, pero también pueden llegar a ser un foco. Acá podemos tener claramente un ejemplo de lo que pueda estar pasando en su casa. Miren ustedes, por ejemplo, tenemos acá esta plantita que no le hace bien, se regó en la mañana para que no ensucie el piso, se pone, y acá es donde usted puede tener estos huevecillos, ¿ya? Que vienen a ser básicamente los huevitos de los cuales pueden nacer este zancudo transmisor de la enfermedad. No es que el zancudo enferme, este zancudo, doctor, ya le picó a alguien que tiene dengue, ¿no es cierto? La gente cree que porque ya hay un zancudo, ese zancudo ya nace con el dengue. No, el dengue, el zancudo adquiere el dengue picando a una persona que está enferma. Obviamente. Y obviamente ya por todo el resto de su vida el zancudo va a pasar y va a transmitir la enfermedad. Y es cierto porque incluso en este momento hemos pasado un primer semestre del año complicado, donde probablemente los zancudos han colocado los huevecillos por todos lados. Entramos en una época de frío y creemos ya se desapareció. No, los huevecillos están ahí, son resistentes. Solo están esperando un cambio de clima, para agua, eclosionar, ¿no? Así se llama. Y eclosiona. Eclosiona. Se rompe el huevecillo y salen miles, ¿no? O sea, miles, esa es la cosa. Un huevecillo puede dar entre... un zancudo, un vector, puede colocar entre 100 y 200 huevecillos. Para tener una idea. En una chapita, tranquilamente pueden colocar huevecillos 2, 3. Por ejemplo, acá vemos esto, por ejemplo, que colocamos acá agua, tranquilamente pueden haber 10, 15 que coloquen huevecillos. O sea, algo tan pequeño puede originar qué tal cantidad. Y esto son 7 días. 7 días, luego aparece el vector, otros 7 días. Imaginemos en un mes cuántos más pueden haber a partir de solamente un vector. Tremendo. Ahora, yo tengo entendido, doctor, corríjame usted, que normalmente estos zancudos era zonal porque no van más de 100 metros a la redonda, ¿no? O sea, teóricamente un zancudo no va 2 cuadras más allá, sino se queda en su cuadra, digamos. Pero en esa cuadra pone 500 huevecillos, 700 huevecillos, y no hablamos de un zancudo, hablamos de miles de zancudos. Entonces, esa zona se vuelve endémica, porque esos huevecillos se quedan incluso hasta el siguiente año. Exactamente, miren, el vector Aedes aegypti, que es el específico que transmite el dengue, y otras enfermedades y otras también. enfermedades más, porque también transmite otras enfermedades génicas. Este zancudo tiene una gran atracción al ser humano, vive cerca del ser humano. O sea, no solamente vive alrededor de la casa, vive dentro de la casa. Es que es hematófago. Hematófago. Y tiene un comportamiento que sale a picar muy temprano en las mañanas o justo ya al atardecer. Son los momentos en donde pica la zancudo hembra, justamente bajo la necesidad de poder luego incubar los huevecillos. Pero viven muy cerca y por lo tanto el contacto entre el ser humano y este zancudo es muy cercano. A lo que cambia, diferente a otros vectores, por ejemplo de la malaria, que viven mucho más metidos en la selva y son lejanos. Más bien el ser humano llegando a esa zona se expone, pero sin embargo en el Aedes no. Más bien el zancudo está cercano al ser humano. Es cercano. Y ahí hay un tema que se tiene que comenzar, desde mi modesta opinión, doctor, con mosquiteros. O sea, no debería uno dormir en zonas endémicas sin tener mosquiteros. O sea, esa es una realidad. Y es muy sencillo hacer un mosquitero, es muy barato hacer un mosquitero, y especialmente en los niños que a veces aparecen picados en 4 o 5 sitios y no tienen las defensas necesarias, pueden tener un dengue agravado. Exactamente. Las primeras medidas de protección, sí, si bien es cierto, pueden ayudar el uso de repelentes, el uso de mallas protectoras en las ventanas, por ejemplo, tener los mosquiteros. Son medidas que disminuyen la exposición,
Incluso difícilmente a veces pedirle a alguien que en una zona de calor use manga larga, por ejemplo, o repelente porque no permite una adecuada respiración de la piel, es complicado. Pero a pesar de ello, si la persona se contagia, ahí viene otro punto importante, saber identificar tempranamente los signos. Ocurre que mucha población lo que hace es automedicarse. Y la automedicación lo que ocurre es retrasa que la persona llegue a que sea evaluada por un personal de salud, un médico. Y eso no es solo lo que eso, complica. doctor, sino que una mala automedicación pone en harto riesgo. Uno toma aspirina estando con dengue, vamos a decir por decir aspirina, ácido acetil salicílico, que es un anticoagulante, y el dengue trae problemas de coagulación y puede terminar agravando seriamente la enfermedad. Exactamente, no solamente retrasa, usamos a veces medicamentos que van a complicar. Lo que podría haber sido un dengue con una evolución leve, se termina complicando. Yo les quiero comentar a nuestros amigos alguna sintomatología del dengue que uno no debe evadir. Primero es ese dolor rompehuesos. Es un dolor, de verdad, que un malestar general, pero con dolor intenso, osteomuscular. Y hay una característica, doctor, en los pocos pacientes, en realidad no he visto muchos, habrán sido en mi vida unos 6, 7 casos de dengue diagnosticados eventualmente, un dolor muy característico retroocular. Una migraña como si te apretaran así, mire, los ojos para adentro. Y para mí, ¡pum!, se me prende la lucecita, esto es un dengue, así. O sea, esas cositas tienen que saber también nuestros alumnos, nuestros estudiantes, doctor. Exactamente, o sea, esos casos son característicos, ¿no? Pero sin embargo, a veces hay casos que ni siquiera tienen eso. Pero hay que pensar a veces, estoy en un lugar donde hay un brote de dengue, es un paciente que tiene fiebre, entonces es dengue hasta demostrar lo contrario. De acuerdo. Entonces, también hay que tener claro en qué lugar estamos. Y si hacen las pruebas, se pueden hacer las pruebas. Hay acceso a las pruebas epidemiológicas suficientes como para poder diagnosticar a tiempo y comenzar un tratamiento oportuno. El Ministerio de Salud tiene pruebas distribuidas a nivel nacional suficiente, igual no hemos tenido ningún problema en esta primera parte del semestre, pero aún así quiero recalcar algo muy importante. Cuando ya estamos en un brote y una persona tiene los síntomas, no hay que esperar a tener una prueba. El manejo clínico inicial por parte del médico es primordial, porque la prueba puede salir hasta negativa por diferentes circunstancias. Así que el manejo clínico inicial es primordial del paciente para evitar que llegue a tener complicaciones. De acuerdo. Sí, porque hay complicaciones realmente severas que incluyen problemas hemorrágicos graves y que a la larga son los que causan la mortalidad en esta enfermedad. Es una enfermedad prevenible, es una enfermedad que tiene que ver con la limpieza, el cuidado, que tiene que ver evitar charquitos dentro de la casa y tratar de manejar y renovar. Si usted tiene plantitas, renueve su agua todas las semanas, cosas así, y eso es importante también. Evite los charcos. Recuerde que en un arroyo siempre va a haber vegetación. En un charco solo hay sucio, mugre y dengue. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido el doctor Cristian Díaz Vélez, médico epidemiólogo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, animándolo y exhortándolo a usted a que nuestra salud empieza por casa. Tenga mucho cuidado y evite, por favor, tener reservorios que puedan llegar a ser asiento de estos gérmenes que a la larga van a afectar la salud de toda nuestra familia. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a regresar con más de nuestro programa enseguida. No se vayan. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Que pasen una linda tarde.